Hola iglesia, ¿cómo están? Qué gusto, bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Me encanta este programa, ¿saben que fue una de las ideas más grandiosas que tuvimos de este año? Aprender qué dice la Biblia es mucho más que memorizar ciertos versículos, porque cuando tú sabes qué dice la Biblia, aprendes a tomar buenas decisiones. Claro, tú sabías que tu vida es la construcción de todas las decisiones que has tomado, así que si no te sientes muy a gusto con lo que has vivido es porque has tomado malas decisiones. Si sientes que has hecho un buen trabajo, probablemente esté basado en las decisiones que has tomado. Ahora, si tú sabes qué es lo que dice la Biblia, tus decisiones no solo van a ser buenas, van a ser las correctas, van a ser guiadas por la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este momento. En el mundo de hoy, en la situación que estamos viviendo, tus decisiones son decisivas. Vale la redundancia, ¿verdad? Tus decisiones son decisivas. Antes cualquier tipo de decisión podía tener un tipo de colchón o algo como, bueno, pues más adelante lo corrijo. Ahora, cada decisión que tú y yo tomamos es trascendental. Cada cuestión, cada situación, cada detalle es importante tenerlo en cuenta porque no solo las finanzas están en riesgo, sino que también está la vida emocional, nuestras relaciones con las personas cercanas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros socios, con la gente con la que trabajamos. Todas las decisiones que tomamos en este momento están así como al límite, como al borde. Si en este momento te llegas a endeudar con una tarjeta de crédito, es mucho más decisivo que cuando lo hacías hace un año. Ahorita hay que pensar las cosas muy bien y por eso, no sé si lo puedes decir conmigo, es importante saber qué dice la Biblia. Y para el programa de hoy vamos a hablar de qué dice la Biblia y vamos a hablar del trabajo en equipo y vamos a hablar del trabajo en grupo. Para muchos esto suena como igual, pero creo que no es así. Ya se ha empezado a hablar de este tema es más común oír hablar de que trabajar en equipo es diferente a trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando en equipo, trabajas con personas que tienen cada una ciertas funciones, pero todas van en una misma dirección. Tienen una misma meta y cada una es necesaria para la otra. Se necesitan para alcanzar el objetivo. En cambio, los trabajos que se hacen en grupo no necesariamente son en una misma dirección. Puedes estar trabajando en grupo con otras personas, pero tener otras metas, tener otros ideales o quieres alcanzar otra cosa. Solo estás por el momento o porque conviene y demás. Ahora, en el tema de ¿cuál es mejor? Yo no podría decirte, no, trabajar en equipo es mejor. No, porque en algunos casos de tu vida vas a tener que aprender a diferenciar cuándo es momento de trabajar en grupo y cuándo es momento de trabajar en equipo. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios, trabajar en equipo es algo fundamental. No se puede trabajar en grupo, no se puede solo estar cerca de Dios. Tenemos que trabajar bajo el mismo interés de Dios, ponernos de acuerdo en su voluntad para hacer justamente, o bueno, trabajar hacia la misma dirección. En cambio, en algunas situaciones de tu vida te vas a encontrar con que tienes que aprender a trabajar en grupo. O sea, hay personas que van a estar a tu lado con las que vas a trabajar, pero no necesariamente irán en la misma dirección que tú vas. Hay mucha gente que te rodea que, bueno, está ahí, la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo, que significa amar a nuestro próximo, pero no necesariamente tienes que tener los mismos ideales y los mismos sueños o los mismos objetivos que esas personas. Solo tienes que amar y estar cerca de esas personas, pero cuando llegue el momento, en la voluntad de Dios vas a tener que identificar el ya de Dios y cambiar de dirección y no necesariamente seguir trabajando con esta persona. Ahora, tú vas a decir, bueno, ¿y eso cómo lo dice la Biblia? Vamos a ver una historia muy emocionante que está en Juan capítulo 13 y quiero leerlo en la NTV. Tú sabes que a mí me gusta la NTV porque me parece una Biblia que expresa muy bien el tema de la actualidad, de cómo hablamos ahora, pero es muy fiel al mensaje. Entonces vamos a ver Juan capítulo 13 versos del 1 en adelante. Te va a encantar esta historia, así que vamos a hacer esta pequeña oración porque el Señor está en este momento. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos hablar de este tema de trabajo en equipo, trabajo en grupo, porque necesitamos aprender a identificar esto. Señor, queremos tomar las mejores decisiones, queremos saber con quién deberíamos hacer equipo y con quién solo debemos trabajar en grupo. Guíanos porque no queremos asociarnos de las personas equivocadas, pero tampoco queremos perder la oportunidad de estar cerca a personas que nos bendicen y a las cuales nosotros podemos llegar a bendecir.
Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él dijo que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. Tu Espíritu Santo en nosotros el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ya puedes sentirlo, el Espíritu Santo está con nosotros y vamos a leer la palabra. Vamos a leer desde el verso 1. El título que le da la NTV es Jesús lava los pies de los discípulos. Para que te ubiques, esta historia probablemente ya la habías escuchado, pero vamos a analizarla un poco más. Versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Esa historia te la sabes. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús la tenía clara. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Uy, aquí empieza lo bueno. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Se amarró una toalla, empezó a lavar los pies y se los secaba. Ahorita quiero hablarle un poquito del tema de los pies. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa es que ahí no lo anotaron, ¿sí? Y dice: si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues sabía Jesús quién lo iba a traicionar. Y eso se refería a eso se refería cuando dijo no todos están limpios. Obviamente él habló del tema de Judas Iscariote. Después de lavarle los pies. Ok, esto tomó tiempo porque no era uno ni dos, eran 12 de los que estaban ahí. Y pues la Biblia no lo cuenta, pero no sé, el Señor Jesús es tan generoso que no sé si lavó más de los pies de los discípulos. O sea, si había alguien más por ahí que también le lavó los pies, porque el Señor Jesús es así. Y dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó. Ojo, el Señor Jesús siempre, como que actuaba de una forma. Él mostraba un milagro, él hacía una obra y luego los ponía a pensar. Les decía como, ahora vamos a pensar un poquito, porque el verdadero aprendizaje o el verdadero maestro no es el que le da las respuestas a los alumnos, sino el que les enseña a encontrar las respuestas, a explorar, a pensar. Y una de las cosas que hizo Jesús en este planeta mientras estuvo con sus discípulos fue transformarles su manera de pensar. O sea, les enseñó a pensar diferente, a ver el mundo de una forma diferente. Entonces, preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces, en esta historia encontramos a Jesús, el maestro, enseñándole a sus discípulos con ejemplo lo que Él quiere que ellos hagan. Ojo,
en esta historia hay unos elementos que nos hablan de algo más grande que está sucediendo, el tema de Judas Iscariote, el tema de que no todos iban a participar o no todos pertenecían a Jesús. También hay elementos como que uno de los discípulos no se quería dejar lavar los pies. Ojo, el elemento de lavarle los pies en esa época también significaba algo. Resulta que las personas no caminaban con zapato tenis como nosotros o con zapato formal cerrado bota, no, caminaban en sandalias. Y no sé si tú alguna vez has caminado en sandalias por largo tiempo o has salido a la calle en sandalias, pero te vas a dar cuenta que por más de que tienes una suela en donde apoyar tus pies, tus pies se enmugran. Y yo me he dado cuenta, yo a veces he salido con sandalias y cuando llego a la casa me reviso los pies por debajo y digo, uy, tengo que lavarme los pies, pero si usé sandalias, claro, la calle está cochina. Ahora, nuestras calles, pues entre comillas, no todas, pero la mayoría son lisas, son de cemento, no son de tierra. Ellos caminaban como en piso, tierra, barro, y combinado como habían animales en la época y eran los medios de transporte o los que llevaban las carretas, pues los animales, ¿dónde se hacían? En la misma calle. Probablemente muchos de esos discípulos caminaron por lugares en donde, pisaron estiércol o popó de animal. Eso significa que sus pies, para la época, si ustedes miran la historia o las costumbres judías, cuando llegaban a un lugar, era necesario lavarle los pies porque traían toda la inmundicia, probablemente hasta olían feo, pero igual tenían que caminar, no podían volar, ni siquiera nosotros, pero había menos elementos de salubridad. Ahora, Jesús viene, el maestro, el Señor, el que les había estado enseñando, que además de esto nosotros sabemos que es Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, por Él es el responsable de todo lo que se creó y también para Él fueron creadas las cosas. O sea, estamos hablando del top de todo lo creado. Y Él se puso de rodillas con una toalla en su cintura o con un manto, con algo. No, realmente no sé bien qué fue lo que se puso, pero tenía que ser para esa función. Y lavó los pies. Esta era una tarea, mis queridos amigos, de los siervos, no de los maestros, no de los amos. Ni siquiera los religiosos, los que conocían la Biblia o el Antiguo Testamento, hacían este tipo de cosas. Ellos siempre llegaban a algún lugar y asomaban los pies así como, ¿y dónde está el tipo que me va a lavar los pies? Y llegaban y salían las personas que eran los siervos, los esclavos y demás, a lavar los pies. Jesús estaba cambiando algo. Jesús estaba diciendo que había algo en este mundo que no estaba cuadrando y que Él quería enseñarle a sus discípulos que cuando se trabaja en equipo y cuando se trabaja en grupo, se aprende algo muy importante. Y es que cuando tú ves el mundo, la cultura, como este mundo la ve, hay gente que es menos que tú. Hay gente que debe hacer cosas por ti porque tú eres mayor que ellos o eres más que ellos o porque te lo deben o porque no son nadie. Jesús les dijo, no. Voy a enseñarles algo con el ejemplo de ejemplos. El mejor, lo mejor, el más grande de todo el mundo, se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos, de los que trabajaban con Él. La Biblia nos cuenta que fueron alrededor de 3 años y medio los que caminaron con Jesús, llamados discípulos un tiempo y luego apóstoles, que aprendieron del Maestro una serie de cosas. Era el equipo que el Señor estaba armando, porque este equipo, cada uno con sus funciones, cada uno con sus dones, con sus habilidades, talentos, iban a ser enviados a predicar la palabra, iban a ser enviados a transmitir ese mensaje. Así que ellos tenían que aprender bien el mensaje y aprender a trabajar en equipo. Pero nadie que quiera trabajar en equipo lo va a lograr si primero no aprende a amar. Porque cuando alguien trabaja en equipo no está pensando en sí mismo solamente, está pensando en el equipo, en el bienestar general. ¿Saben? Yo creo que en Colombia muy pocas personas saben trabajar en equipo. Es más, me atrevo a decir que muy pocos pastores saben trabajar en equipo. Si algún pastor me está escuchando, es verdad. Mire cuántos pastores están unidos en la ciudad. Aunque hablan de la unión, no son capaces de unirse la mayoría. Y la pregunta es ¿por qué? No es porque no quieran, no es porque estén predicando un evangelio diferente, solo es que probablemente dentro de sí mismos jamás les enseñaron a trabajar en equipo. Y ahora, esto es algo que se aprende, pero se decide si se aprende o no, porque no naces sabiendo esto. Esto es algo que se adquiere solo si lo quieres. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, yo quiero darles un ejemplo.
De aquí en adelante, el mensaje que ustedes van a transmitir a los demás tiene que ser un mensaje de humildad, tiene que ser un mensaje de amor, tiene que ser un mensaje de deseo genuino para ver que otros sean restaurados. Resulta que los pies significaban ese contacto con el mundo, con lo que tenían que hacer todos los días. Era lavarse los pies, significaba algo diario. Eso no se hacía cada 15 días, eso no se hacía solo una vez en la mañana, se hacía cada que salían de un lugar y entraban a otro lugar. Y el Señor Jesús les está diciendo, quiero que de aquí en adelante comprendan que el trabajo que yo les mando a hacer, el equipo que yo les mando a hacer, necesitan realizarlo con amor. Necesitan hacerlo de corazón, buscando la restauración de otras personas. Necesitan hacerlo con el deseo genuino de ver a otro mejor. Y el Señor Jesús no tenía que hacerlo, pero les dijo, nadie es mayor que su Señor. Cuando el Señor Jesús se arrodilló para hacer esto por nosotros y lavar los pies de sus discípulos, nos estaba diciendo que en muchas ocasiones tú y yo debemos hacer voluntariamente cosas por los demás si queremos verlos mejor. Cosas que probablemente no merecen y cosas que probablemente tú no tengas que hacer. Y es que el amor se empieza a ver no en las cosas que tienes que hacer, yo ya lo he dicho antes, sino en las cosas que no te tocan. Al Señor Jesús no le tocaba lavarle los pies a sus discípulos, pero su amor lo llevó a esa convicción del mensaje y lo que él quería lograr en ellos, que dijo, yo quiero verlos a ustedes bien, y si tengo que mostrarles que el Señor de señores le lava los pies a sus siervos y a sus discípulos y a su equipo, cuando ustedes quieran trabajar en equipo, cuando ustedes quieran trabajar con personas, van a tener que estar dispuestos o dispuestas a amarlos o amarlas y servirles. Porque trabajamos en equipo para obtener objetivos, lograr metas. Trabajamos en equipo porque tenemos sueños grandes y queremos lograr grandes cosas. Pero el Señor Jesús dice, y ojo, porque llevo una serie como un hilo conductor entre los mensajes que he estado dando, que el Señor me ha estado hablando. Tú tienes que trabajar en equipo, tienes que hacerlo con amor, tienes que servir a los demás, porque la verdadera grandeza no es tener dinero en los bolsillos, la verdadera grandeza está en el corazón. Y cuando una persona es lo suficientemente humilde como para servirle a los demás, para amarle a los demás, así sea el jefe o así sea el dueño de algún lugar, si tú eres lo suficientemente humilde, vas a ponerte en la situación que se puso Jesús. Siendo el mayor, le sirvió a los demás. Le transmitió sus conocimientos. Jesús era un libro abierto. Todo lo que le preguntaran, él lo respondía. Él no quería que los discípulos se quedaran abajo de él. Él les dijo, quiero que lleguemos a este punto, al punto de que un día ustedes hagan cosas más grandes que yo. Y no porque seamos más poderosos que Él, sino porque Él, al venir a través del Espíritu Santo a nuestra vida, nos diera el poder para transformar la historia de este mundo con la nueva mentalidad que Él nos dio. La vida cristiana hoy en día lamentablemente se ha convertido en yo voy a algún lugar o pertenezco a una iglesia y diezmo, ofrendo allá y escucho todos los mensajes del pastor. Pero en la vida diaria no está la convicción de que somos representantes de Cristo en esta tierra. Y como representantes de Cristo deberíamos hacer cada una de las cosas que Él hizo. Ahora, miren, a veces cuando la gente se enreda en el tema de la Biblia dice, no, los que son cristianos, los pastores no deberían tener negocios, los pastores o la gente cristiana, porque me he dado cuenta de esto, y ojo, es un secreto, muchos de los cristianos son pésimos haciendo negocios. No sé qué les pasa. No sé si esperan fortunas fantásticas solo porque Dios está con ellos haciendo negocios flojos. He visto muchos cristianos que les ha ido mal porque no saben hacer negocios. Y es que hay cierta sensación de como que entonces los pastores o los ministros no deberían estar haciendo negocios o trabajando por ahí. La Biblia dice que ninguno que milita con el Señor se enreda en los negocios de este mundo. La Biblia no dice que no haga negocios, dice que no se enreda. Y es que tú te puedes enredar hasta caminando. La cuestión aquí es que si vas a hacer algo en esta vida, representa a Cristo sin enredarte. Si vas a hacer negocios, si vas a armar una empresa, si vas a conformar una familia, no te enredes haciéndolo, porque hay gente que se enreda en matrimonios que no debería haberse metido. Hay gente que tiene hijos, y ojo, quiero decir esto con mucho cuidado, cuando no estaba listo para tener hijos. Y ojo, alguien me pudiera decir, pero ¿quién está listo? ¿A quién lo certifican como papá preparado antes
antes de ser papá. Yo no estoy diciendo quién está completamente perfecto para ser papá o ya sabe ser papá. Estoy queriendo decir que hay gente que no está lista ni siquiera para trabajar consigo misma. ¿Cómo va a estar lista para trabajar con alguien más? Y menos con una persona tan pequeña, una persona que viene lista para aprender lo que sea, un bebé que te está copiando todas las actitudes y todo lo que tú haces. ¿Sabes qué te quiero decir? Que nos podemos enredar en cualquier cosa en la vida. ¿Y sabes que esto es un problema? Esto es un problema, el tema de enredarse, porque los enredos son malas decisiones o malos entendidos. Y creo que en muchas ocasiones hay malos entendidos en cuanto a la palabra. No hemos sabido interpretar la palabra. Hay gente que dice, ¿qué es eso de que Jesús me dice que si me van a pegar en una mejilla, entonces yo ponga la otra? ¿Eso significa entonces que me debo dejar golpear? Yo como pastor no te voy ni siquiera a decir que si alguien te pega, llámalo para que te pegue otra vez. No, porque hay un malentendido en lo que se interpreta de lo que Jesús dijo. Jesús habló de tener esa actitud de saber responder ante las acusaciones, saber responder ante los ataques de las personas. Lo que de una u otra forma el Señor Jesús dice, si alguien te ataca, no respondas a atacar ni a pelear. Si alguien te ataca, ten la moral, la ética, la actitud, o como diría la Biblia, la mente de Cristo para responder diferente. ¿Qué hizo Jesús cuando lo culparon de hacer algo que él no había hecho? Dice la Biblia que enmudeció. Y le aseguro que a él no le pegaron una bofetada más, como 20, 30 bofetadas más. La Biblia dice que él enmudeció. Y la cuestión no es ser como péguenme, golpéenme, sino es pensar, ok, yo no vine aquí para pelear con las personas. Hay situaciones en el ambiente espiritual que hacen que las personas me ataquen o quieran hacerme daño, pero como yo vengo de Cristo, voy a responder de la mejor forma. ¿Qué hizo Jesús con la gente que estaba diciendo, burlándose de él enfrente de la cruz? Jesús miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que dicen o lo que hacen. Jesús respondió diferente, respondió mucho mejor. Y esa es la forma que como representantes de Cristo debemos responder. Si alguien te hace daño, por favor, antes de gritar, antes de hacer un escándalo, antes de llamar a alguien, antes de buscar pelear, arrodíllate y dile, Señor, perdónalo porque de verdad está mintiendo. Perdónala porque de verdad te está diciendo algo equivocado. Perdónala perdónala porque está hablando mal de mí, me está dañando mi reputación. Pero ¿sabes una cosa? Yo he aprendido algo y esto lo aprendí de la Biblia. Yo me encargo del carácter que tengo porque es lo que sí puedo controlar y Dios se encarga de mi reputación. Lo que pasa es que hoy en día la gente se está preocupando por su reputación e intentan dejarle a Dios el carácter. ¿A qué me refiero? Le dicen a Dios, Dios cámbiame, Dios hazme más fuerte, Dios hazme más madrugador, hazme más trabajador, ayúdame a ser mejor. El Señor dice, claro, yo te puedo ayudar con todo eso. Pero hay muchas cosas que aunque Dios quiera hacer, jamás va a hacer si tú no estás de acuerdo o no tienes la intención de hacerlo. Por eso el carácter es algo que tú puedes trabajar con el Señor y puedes dejarle a Dios tu reputación. Porque cuando haces las cosas como Dios te manda, como Dios en su palabra nos enseña, tú mismo estás forjando con tu carácter la reputación que la gente va a ver de ti. Ahora, a veces en el mundo empresarial tenemos que cuidarnos de que no, yo no puedo ser muy blando para que no me tomen el pelo, yo no puedo ser muy suavecito para que los empleados o la gente que trabaja conmigo entonces me trate de cualquier manera, porque este mundo cuando ve debilidad se aprovecha. No estoy hablando de ser blando, de ser suave, estoy hablando de ser una persona correcta, justa y servicial. El hecho de que tú seas una persona que tiene recursos o que tiene una empresa o que vas a contratar a alguien no te da el derecho y ni siquiera te da el permiso cristiano de tratarlo de cualquier manera. Si quieres ser grande en el reino de los cielos, si quieres que tu empresa crezca, si quieres que el grupo de trabajo, tus amigos o el emprendimiento que tienes crezca, tienes que ponerte una meta. ¿Cuál es esta meta? Ser más servicial que nunca. Aprender a servir como el Señor Jesús lo hizo. Miren que acá el Señor Jesús cuando Pedro le dijo, no, pero ¿por qué me vas a limpiar? ¿Por qué me vas a lavar los pies? Él dijo, no, si yo no te lavo no me pertenece. Él dijo, entonces lávame por completo. Y entonces el Señor Jesús dijo, no se trata de bañarlo en agua. No estás entendiendo el ejemplo. Se trata de que si una persona ya está limpia, solo hace falta lavarse los pies.
y le estaba queriendo decir a Pedro que una vez que fuimos limpiados por el Espíritu Santo, fuimos perdonados, fuimos transformados, nosotros tenemos que diariamente hacer lo que nos corresponde, y es que viviendo en este mundo, no sé si a ti te pasa, pero yo todos los días me tengo que bañar, porque mientras yo viva en este mundo, pues me voy a encochinar con lo que haya por ahí, con el ambiente, con el sudor. Es más, uno se está bañando y de repente se borra las líneas negras de acá del sudor, o cuando uno llega a hacer deporte, o cuando uno está haciendo un trabajo manual, tú te tienes que bañar porque el contacto en este mundo pues te mugra. El Señor sabe bien que nosotros estamos creyendo en el Señor, que estamos confiando en Él, que nuestra salvación está en Él, pero mientras estamos en este mundo hay muchas cosas que oímos, muchos pensamientos que se nos vienen a la cabeza, inclusive muchas cosas que podemos llegar a pronunciar porque, qué sé yo, porque se las escuchamos a alguien o porque esa fue nuestra reacción, y puede que no sea una reacción de fe, sino una reacción de duda. El Señor sabe que eso nos puede pasar diariamente, pero diariamente nos tenemos que lavar. Ahora, en el tema de lavar los pies de otra persona, hay algo muy importante que quiero que guardes en tu corazón, y es que lavar los pies de otra persona no siempre es una tarea fácil o que te dé gusto hacer. Hay personas que lo dicen, y yo no sé si lo dicen de corazón. Dicen, a mí me gusta lavar la loza. ¿Quién sabe qué tipo de gusto tiene una persona que dice me gusta lavar la loza? Yo lavo la loza porque me gusta verla limpia, pero a mí no me encanta, qué experiencia, wow, qué jabón, qué textura, qué agua, vea, y entre más pegada la olla, qué experiencia, mire cómo quito así con esto. No, yo no disfruto lavar la loza. Lo hago con amor, lo hago con gusto, lo hago creyendo que mi casa se va a ver mejor si la loza está limpia, pero es algo que probablemente no disfruto. Ni le digo lavar baños, ni le digo barrer y trapear, ni le digo limpiar el polvo, ni le digo trastearse, ni le digo... Hay gente que puede decir, a mí me encanta trastearme por encontrar un lugar nuevo, pero qué tan chévere es cargar todo ese poco de cajas. Qué tan chévere es tener que guardar todo y pasar un día entero decidiendo qué voy a botar, aunque no quiera botarlo, pero tengo que hacerlo. Póngase a pensar usted, hay cosas que no le van a gustar, pero usted sabe que son necesarias. Servir a los demás es algo que en algunas situaciones puede que no sea una tarea tan grata. Puede que las personas inclusive puedan reaccionar negativamente o puedan tratarte mal. Hay personas que se creen con el derecho, solo porque tú estás sirviendo de corazón, de maltratarte, de humillarte, pero no te debes dejar mover por eso. Conozco ejemplos de personas que deberían dejar de servirle a otras personas. Yo lo he visto, pero esa gente, ¿sabe? Tiene un corazón tan lleno de Dios que me enseñan a mí. Y yo a veces veo y digo, ¿cómo es que esta persona sigue sirviéndole a esta otra si lo tratan de esta manera? Ahí debe estar el Señor. Ahí debe haber lo que el Señor Jesús dijo en su palabra. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Porque no puedes servir agradando al Señor si no lo haces con amor. Cuando quieras que algo se haga, hay una frase que dice, tienes que hacerlo tú mismo. Sí, es verdad, pero en el tema de las empresas, a veces trabajar solo no es la mejor opción. Siempre vamos a necesitar gente a nuestro alrededor. Siempre vamos a necesitar hacer contactos, aliados, amigos. Pero ojo, si quieres salir adelante, si quieres que el Señor te bendiga, si quieres llegar a la grandeza, recuerda que el servicio es el camino. No hay otro camino a la grandeza más que el servicio. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada más grande que vivir en el Padre. Pero dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús nos dio el ejemplo para vivir en la grandeza. Por eso cuando tú trabajes, aprende a trabajar en equipo, aprende a bendecir a los demás, aprende a confiar en otras personas, pero también aprende a tratarlos como Jesús los trataría. Aprende que las personas se van a equivocar y tú no tienes el derecho de estarlos bajoneando ni lastimando con tus palabras. Dios quiere usar tu boca para restauración, no para maltratar personas. Dios quiere usar tus manos para bendición, no para lastimar a las personas. Dios quiere usar tus bolsillos para bendecir a las otras personas, no para empobrecerlas. ¿Sabes qué significa esto? Que tú y yo tenemos que representar a Cristo como buenos servidores en esta tierra. ¿Saben? Este tema del servicio es algo que me ha llamado mucho la atención desde hace un tiempo, porque yo aprendí que el verdadero liderazgo en su interior es servicio. Solo se puede ser líder en el Señor si se es líder en servicio aquí en la tierra. Por eso,
para todos ustedes. Si de verdad quieren esa bendición y esa mano, Señor, dame una manita para avanzar. El Señor primero les va a dar una manita para servir. Cuando ustedes amen el servicio y cuando sirvan a los demás de corazón, que lo hagan con alegría, les aseguro que es entonces cuando ustedes van a ver cómo empiezan a crecer, cómo empiezan a avanzar, porque aún la gente se va a dar cuenta del corazón que Dios está formando en ustedes. Sí, yo sé que en este mundo la Biblia dice que tendremos aflicción, que mucha gente nos puede odiar, pero mucha gente no significa toda. Mucha gente va a amarte por el servicio que le estás ofreciendo. Mucha gente le va a gustar estar contigo por la actitud que tienes, por esa humildad que transmites, porque aunque tienes con qué, decides no usar tu poder para lastimar, sino para levantar y para ayudar. Tú eres en manos de Dios una herramienta valiosísima para restaurar este planeta. Así que, ¿por qué no dejamos que la Biblia nos guíe? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que el servicio es el camino. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor ponga en sus corazones seguir apoyando nuestra obra. Dios está haciendo cosas en nosotros. No debemos quedarnos quietos y no debemos bajar la guardia. Antes bien, levantemos nuestra fe, sigamos caminando y creyendo porque Dios nos va a usar. Y ojo, con una mano para servir, no solo para trabajar, para servir, para creer y el Señor nos va a bendecir. Iglesia, gracias por participar de este programa. ¿Qué dice la Biblia? Dios les bendiga. Chao.